tercer conversatorio del año. En esta ocasión nos van a acompañar dos grandes e interesantes invitadas. El tema que nos convoca hoy día está enfocado, digamos, a la enfermedad de Parkinson y cómo lograr un abordaje integral, ¿ya? Nuestras tremendas invitadas de hoy son la doctora Teresa Castillo, neuróloga del Hospital Hernán Enríquez Aravena y docente de la Universidad de la Frontera Temuco. Y por otro lado se va a unir prontamente Isabel Cornejo, directora ejecutiva de la Liga Chilena contra el Parkinson, ¿ya? Este conversatorio es organizado por Opción Mayor, una iniciativa que quiere relevar y se enfoca en el bienestar de las personas mayores, y uno de nuestros principales objetivos es poder entregar información para que puedan facilitar la toma de decisiones. Mientras más informados estemos y con la información correcta, mejores decisiones vamos a ir tomando, ¿cierto? En todos los ámbitos de la vida. Vamos a partir, ¿cierto?, con nuestra primera panelista. Bienvenida, doctora Castillo. Tere, quiero partir con la siguiente pregunta. Bueno, el conversatorio es en base, ¿cierto?, a la enfermedad de Parkinson, y quisiera que por favor nos puedas contar primero cómo definimos la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? Si nos puedas empezar a contar, por favor. Bueno, antes que nada quiero agradecer, Carolina, a Cote también, la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes de este tema tan relevante que es algo que a mí realmente me apasiona. Y me apasiona porque finalmente hablar de Parkinson no es hablar de una enfermedad, sino de personas que viven con Parkinson, ¿ya? Y esta dimensión humana que en esta enfermedad en particular se ve y se palpa constantemente es algo que realmente hace que el quehacer médico sea mucho más satisfactorio y poder aportar desde esta vereda. Bueno, yendo ya al grano, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Es decir, es una enfermedad en la cual se producen cambios a nivel del cerebro, específicamente en algunas áreas que tienen relación con donde se origina el movimiento involuntario y otras áreas también que dan cuenta de síntomas que no son del movimiento y que es muy frecuente. La verdad es que hoy en día la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia después de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Por eso es tan importante hablar de esto, es algo que involucra a muchas personas y que cada vez es más frecuente en relación al envejecimiento de la población, porque indudablemente se asocia al envejecimiento. No es envejecimiento normal, pero personas mayores tienen más riesgo de tener enfermedad de Parkinson. Entonces, esperamos, proyectamos que para el 2025 ya vamos a tener 25 millones de personas en el mundo que estén viviendo con enfermedad de Parkinson. Esto ha duplicado, triplicado en los últimos 25 años la cifra, por lo que se hace muy relevante poder hablar de esta enfermedad. Y un poco lo que te comentaba, ¿cierto, Carolina? Ahora les comentaba aquí a la audiencia, la enfermedad de Parkinson, si bien lo característico, ya desde que se escribió, ¿cierto?, por James Parkinson en 1817, ya, bueno, entre paréntesis, la historia a mí me encanta y hay antecedentes de esto digamos, registros de medicina ayurvédica hace miles de años, ya. La verdad es que la enfermedad de Parkinson que se caracteriza por esta parálisis agitante, ¿cierto? La lentitud asociada en muchos casos al temblor, alteraciones de la marcha y del equilibrio postural, además de la rigidez, tiene otras dimensiones que son súper interesantes y que me gustaría que pudiésemos durante el conversatorio ir abordando y que dan cuenta de los síntomas que no son del movimiento, sino que son de otras esferas también ubicadas, de funciones ubicadas en el cerebro y que son sumamente relevantes para la calidad de vida de las personas. Esa es la idea, poder dar esta mirada integral. En el fondo, no estamos hablando del Parkinson, estamos hablando de la persona que está conviviendo con la enfermedad y que en el fondo va más allá de solo el Parkinson en sí, ¿ya? Vamos a continuar con la siguiente pregunta, Tere. ¿Cuánto es el tiempo promedio que una persona que una persona puede llegar a vivir con la enfermedad, y en qué fase se hacen necesarios estos cuidados un poco más externos? Pensando esto en el contexto desde que
si bien obviamente va a ser más frecuente con el envejecimiento y el censo en ese aspecto nos va a dar un pie importante, ¿cierto?, del aumento de la prevalencia de esta enfermedad, esto es posible que sea también en personas jóvenes, eh, cuando nos preocupamos y en qué momentos empezamos a definir, sabes que en este momento sí estamos necesitando, esta persona necesita necesitar cierta ayuda o asistencia. Bueno, la verdad es que cuando uno habla como de tiempos y de promedios, los promedios, digamos, esconden realidades. Hay una dispersión muy grande, ¿ya? No hay una persona con Parkinson igual a otra. Existen casos de Parkinson juvenil. Mi paciente más joven debutó a los 27 años, ¿ya? Eso es un extremo, no es lo habitual. Lo habitual es que sea sobre los 60, especialmente sobre los 65 años, donde hay mayor prevalencia. ¿Ya? Entonces, la verdad es que el tiempo de evolución va a depender en qué momento de la vida aparece la enfermedad y cuál es la expectativa propia. ¿Ya? No hay una diferencia en los casos más habituales significativa en cuanto a la expectativa de vida con respecto a la población general si se reciben buenos cuidados. Ya puede haber una diferencia, pero es mínima, no es significativa. De nuevo, en el contexto de recibir buenos cuidados, ¿ya? Entonces, la evolución en general se habla de una luna de miel, ¿ya? Los primeros 5 años en promedio, algunos pacientes puede durar más, 10 años, y hay pacientes que pueden estar libres de cuidados 20 o incluso se ha descrito en algunos casos más de 20 años sin necesidad de cuidados externos. Lo habitual cuando debuta en la edad promedio es que dentro de la primera década empieza a producirse un deterioro, una lentitud, una rigidez y puede haber alteraciones de otras funciones como el equilibrio, lo que predispone a las caídas con todas las consecuencias de esto, trastornos de la marcha y en relación a estos trastornos que son más axiales, ya de la deglución, del equilibrio, caídas, ya marcha Actores, imantada, en el fondo, a eso te refieres, ¿cierto? ¿cierto? Del movimiento, pero que va más allá de la habilidad o la destreza con las manos, o en relación a otros síntomas como deterioro cognitivo, pudiesen ser personas que requieran de cuidados externos para poder mantenerse funcionales, pero con apoyo el mayor tiempo posible. ¿Ya? Entonces, tiempos, la verdad es que, claro, uno en la literatura encuentra ciertos promedios, pero va a depender mucho de a qué edad debuta, cuál es su condición previa, qué otras enfermedades tiene. Si es una persona que es sana, la verdad es que indudablemente va a vivir más tiempo de manera autónoma que si tiene una mayor carga de enfermedad. O por otro lado, si es una persona que se mantiene activa, con un estilo de vida saludable, con una buena masa muscular, actividad física, alimentación balanceada, por supuesto que su pronóstico va a ser mejor, independiente de la carga genética que tenga, porque eso es bien importante. Hay Claro. muchos genes asociados a esto, pero no es una enfermedad en la cual la genética, en la mayoría de los casos, sea tan relevante como si hay otros aspectos que podemos modificar, como el estilo de vida. Que la genética le gana el estilo de vida. En el fondo, se puede quebrar un punto, un poco el curso de la enfermedad y hay factores que podemos manejar, que eso es súper importante que nos quede súper claro que el estilo de vida, desde la actividad física por sobre todo, puede generar un cambio en el curso de la enfermedad. Claro, por supuesto, en su trayectoria, ¿ya? Mejorarla. No depende, esto no es No. solamente genético. Y en general, los casos que son solo genéticos son en personas muy jóvenes, ¿ya? Y es un 10% los casos en total, o sea, son casos bien esporádicos. Súper. En general, en relación en tu lugar de trabajo, ¿qué problemáticas son las más frecuentes que observas tú en las familias que están con los primeros, con personas que tienen los primeros síntomas de la enfermedad? Bueno, las problemáticas, lo primero en realidad que surge tiene que ver con el diagnóstico. Hay muchos mitos en relación a presentar enfermedad de Parkinson y esto dice relación con que en el tiempo han ido apareciendo nuevos tratamientos, nuevas alternativas. No hay que olvidar que hoy en día la enfermedad de Parkinson está dentro de las garantías GEF y por lo tanto tiene acceso a distintos medicamentos, terapias de rehabilitación o ayudas técnicas. Entonces, la trayectoria de personas mayores, estamos pensando padres o abuelos de personas que consultan hoy en día con Parkinson fue distinta porque no tuvieron acceso a los mismos tratamientos. Entonces, muchas veces en el ideario, ¿cierto?, está esta noción de que la enfermedad de Parkinson es tremendamente discapacitante
de que no hay una terapia efectiva y de que en realidad el futuro se ve muy ominoso. Y en eso, esos mitos ya, porque hablan de una realidad pasada, muchas veces hacen que el diagnóstico se tome muy mal desde el punto de vista afectivo por la persona y por su familia, ¿ya? Eso es el primer mito que hay que derribar, o sea, que no es bueno hacer comparaciones, ¿cierto? Como la Sino que estigmatización en el fondo. eso, más que preocuparse, ocuparse, ¿ya? Las problemáticas iniciales tienen que ver con eso, principalmente con los estigmas. Y cuando se producen personas que están en edad laboral aún, ¿cierto? O que conducen vehículos, muchas veces también está este miedo de ir perdiendo autonomía en sus actividades de la vida diaria, avanzadas o básicas, muchas veces desde el desconocimiento, porque como les cuento, hay cosas que hacer y que podemos hacer, realizar nosotros como equipo de salud, como familia, como comunidad amigable para poder aportar en que tengan una mejor calidad de vida y autovalencia por un mayor tiempo. Súper. ¿Y cómo se activa? Mencionaste el GES. Esta es una patología con garantías explícitas en salud, ¿cierto? ¿Cómo ¿Sí? se activa y en qué consiste el GES del Parkinson? Bueno, el GES en Parkinson tiene garantías con el diagnóstico confirmado, lo que es algo que, bueno, los neurólogos no nos gusta mucho porque no hay garantía de acceso con sospecha. Pero una vez que han sido evaluados por neurólogos y se confirma el diagnóstico, tienen acceso a una canasta de medicamentos especializados y que en realidad no son medicamentos, digamos, son un poco caros, entonces es bueno que estén Claro. cubiertos. Además hay acceso a rehabilitación y ayudas técnicas, ¿ya? Que eso es súper bueno para el manejo integral y consultas de seguimiento con neurología. ¿Hay algunas otras prestaciones no farmacológicas incluidas en el GES? Hay acceso a rehabilitación y aquí es súper bueno que me lo preguntes, Carolina, porque de nuevo, una cosa es la terapia con medicamentos, estamos acostumbrados a ir al doctor y que nos prescriba píldoras, ¿ya? La verdad es que la primera prescripción en Parkinson tiene que ver con el estilo de vida, cómo nos alimentamos. De hecho, me estoy saliendo un poco, me encausan si me disperso mucho. Sí. eh, pero se ha visto que una dieta más mediterránea tiene un efecto súper positivo sobre enfermedades neurodegenerativas y es algo que uno puede prescribir, ¿ya? Conversar, trabajar, dieta bajo en sodio y mediterránea. Dentro de lo práctico que podemos hacer en casa, actividad física, cada paso cuenta, pero idealmente ir añadiendo ejercicio físico aeróbico y especialmente de fuerza, que nuestros músculos nos sostienen, disminuyen el riesgo de caída. ¿Ya? Higiene de sueño, el sueño es fundamental para el cerebro. Ya durante fases profundas de sueño se, hay mecanismos de clearance, de limpieza de ciertas proteínas anómalas que aumentan el daño. Participación social es muy importante y hacer cosas que nos hagan bien, trabajar activamente por la salud mental. Ahora, fuera de esto y del tratamiento farmacológico, el tratamiento con rehabilitación es muy importante. Rehabilitación kinésica para mantener una marcha autónoma, disminuir el riesgo de caída, mejorar el equilibrio postural, ojalá antes de que haya caída. O sea, lo ideal es trabajar precozmente para prevenir, mejorando el patrón de marcha, de postura y de equilibrio. Rehabilitación con fonoaudiología, porque el Parkinson dentro de los trastornos que manifiesta puede haber hipofonía, es decir, que hablen más bajito o que hablen con menos modulación, la disartria hipocinética, ¿cierto? O trastornos más adelante de la deglución, del mecanismo de tragar. Entonces es muy importante también apoyarnos con fonoaudiólogos que trabaja esto de manera preventiva y una vez que ya aparecen los síntomas, tratamiento propiamente tal del habla y de la deglución. Terapeutas ocupacionales enfocados principalmente en mantener las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Esto es súper relevante porque queremos que las personas mantengan su autonomía la mayor cantidad de tiempo posible. Y eso se puede, pero necesitamos apoyarnos de profesionales que tengan las competencias. Y de todas maneras, es muy importante el apoyo psicológico, tanto desde lo relativo a la estimulación cognitiva. La enfermedad de Parkinson tiene más riesgo de producir en el largo plazo síntomas y deterioro cognitivo, ¿ya?
pero también tiene mucho riesgo. De hecho, incluso al debut de presentar síntomas anímicos, especialmente síntomas depresivos. En la mitad de las personas al debut ya hay síntomas depresivos. Entonces es importante poder trabajar acá con un profesional psicólogo que ayuda del punto de vista anímico, pero también desde el punto de vista cognitivo, de una manera bien integral. Entonces lo ideal es poder trabajar aquí en equipo y tener una buena red que apoye no solo a la persona, sino que también por fuera a la familia para que tenga las herramientas para realizar un acompañamiento que realmente sea satisfactorio y efectivo. Es súper clave y quiero reforzar aquí los conceptos del trabajo integral, enfocado en el fondo no solamente a tratar la enfermedad en sí, sino a todas, digamos, las adaptaciones y a la rehabilitación que hay que realizar, porque en el fondo también está en el rol de los cuidadores, ¿cierto? En la medida que se empieza a ver más, se empieza a instaurar un deterioro funcional, hay más sobrecarga del cuidador y ese es otro gran tema importante a abordar y a considerar en esa situación, ¿ya? Muchas gracias, Tere. Me avisan que Isabel se pudo conectar. Vamos a darle la bienvenida. Nos acompaña, como les había comentado también, Isabel Cornejo, directora ejecutiva de la Liga Chilena contra el Parkinson. Bienvenida, Isabel. Gracias por acompañarnos. Estábamos esperando, hay unas preguntas que queremos realizarte, ¿cierto? Y lo primero es saber, como directora de la liga, ¿cuál es la oferta de servicios que ustedes tienen y dónde están ubicados? Bueno, buenas noches, saludos a todos. Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Arturo Prat, 1341. Eso corresponde al sector de Mata Sur, pero está en la entradita después de Avenida Mata, la segunda cuadra. En La oferta Santiago. es en Santiago, sí, no tenemos sucursales. A veces hay confusión porque existe la Liga Chilena contra el Marle Parkinson Regional de Antofagasta, que es la Ya. segunda en antigüedad a nivel nacional, pero ellos están en Antofagasta. Bueno, la oferta de trabajo que nosotros tenemos ahora es la rehabilitación. De hecho, en las guías clínicas del año 2016 se habla del tratamiento no farmacológico. Y como muy bien expresó la doctora, es fundamental, porque siempre se pensaba, felizmente y parte de estos conversatorios es relevante, que los medicamentos lo hacen todo. Y nosotros tenemos un lema: menos pastillas y más zapatillas. No hay ninguna ¿Mm? pastilla que nos devuelva el balance o el equilibrio, no hay ninguna pastilla que nos devuelva la musculatura, no hay ninguna pastilla que nos evite caer. Todo es un proceso, por lo tanto nosotros tenemos un proceso continuo de nuestros asociados en el trabajo de mantener, ojalá, con la menor pérdida de funcionalidad posible a las personas. Y como muy bien expresaba la doctora, no solamente la parte motora, la parte cognitiva y la parte socioafectiva de las personas. Y nuestra oferta, como les decía, es, aparte de las atenciones neurológicas, que allí las personas pueden hacer uso de especialistas como de mucha trayectoria en Parkinson. Además, tenemos las terapias de kinesiología, de terapia ocupacional y de fonoaudiología, que son especializadas en el área. De hecho, nuestro fonoaudiólogo es especialista en voz, porque es una de las principales dificultades, porque el inicio de la dificultad de las personas en comunicarse produce muchas alteraciones del ánimo. Y demás está decir que nuestra oferta ojalá partiera apenas empiece el diagnóstico, no esperar a cuando las personas empiecen a tener dificultades de movilidad para consultar. Eh, Recuerden que nosotros, todas las personas, tenemos una reserva funcional. ¿Qué es lo que es la reserva funcional? Es lo que nosotros traemos a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestro curso de vida. Si nosotros fuimos deportistas, somos personas activas, lo más probable es que tengamos mayores reservas motoras, cognitivas, para cuando aparezcan estas pequeñas o grandes dificultades que trae el Parkinson. Y lo más importante, como también se señaló, es la parte emocional. Tener un buen soporte emocional, que normalmente los cuidadores y la familia y el entorno son los que favorecen a que la enfermedad eh,
ojalá progresara lo más lento posible o con el menor daño posible. Nosotros hablamos de compresión de la morbilidad, ¿m? Tratar de comprimir de tal manera que afecte lo menos posible la calidad de vida de las personas. Buenísima, muchísimas gracias, Isabel. ¿Puedo continuar con unas preguntas? Estábamos ansiosos y con hartas dudas de manifestarte. La Liga ha generado grandes aportes en la salud pública chilena a partir de mesas de trabajo, con el MinSal. ¿Nos puedes contar un poco, en el fondo, cuáles han sido de estos logros y en qué se han enfocado? Si nos puedes contar. Claro, mira, voy a hacer una síntesis porque de verdad hemos hecho muchas cosas, ¿ah? Bueno, esto parte del año 86 cuando obtener medicamentos para el Parkinson solamente se obtenía un grupo de pacientes y de sus familias, se forma esta agrupación porque los medicamentos para el Parkinson solamente se conseguían en las grandes ciudades. Estoy hablando de Santiago, Concepción por el sur y Antofagasta por el norte, y las pequeñas ciudades como La Serena, inclusive hasta Valparaíso, no se conseguían de manera, como te dijera, fácil, como hoy día es muy fácil obtener los medicamentos. Entonces, se forma esta agrupación y habla con el Instituto de Salud Pública de tal manera que se trajesen más medicamentos. Pero teníamos la otra dificultad de que no todos los neurólogos se especializaban en esta área. ¿M? Y bueno, y ocurría con todas las profesiones de manera transversal, que hoy día existe la especialización. Yo estoy hablando del año 86, era uno como un poco hacia todos los problemas del área de la neurología, nosotros los kinesiólogos, todos los problemas que afectaban a la movilidad, etcétera, pero no nos habíamos especializado. Y se logra formar esta agrupación y la liga comienza a distribuir medicamentos a lo largo del país, ¿m? Que era un buen soporte económico que permitía que eso se hiciera. Pero el año 2005 el equipo que trabajaba en la liga percibió que en ese tiempo la pensión básica solidaria que se le entregaba a las personas era alrededor de 70.000 pesos. Y se sacó la cuenta de que comprar los medicamentos en las farmacias corre más o menos para mantener el equilibrio, porque el éxito de la medicación parkinsoniana que permita a las personas que tengan funcionalidades que la mantengan de manera constante. Entonces, ¿qué ocurría? Que eso, para mantener a una persona con Parkinson al mes con sus medicamentos, donde el medicamento estrella es en base a levodopa, ocurría que económicamente no lo podían tener porque era aproximadamente 90.000 pesos obtener los medicamentos. Entonces allí, el año 2005, la liga comienza insistentemente, se une con la agrupación de Parkinson de Antofagasta, con Gruparfa en Concepción, con CETRAM, que también es otra institución que surge después, que se desprende de la liga, y así sucesivamente hacer que la ciudadanía solicitara esto. Y se entregan en ese tiempo para que se llamaba Auge, había que llevar firmas. Entonces logramos conseguir muchísimas firmas y se llevó a la ministra de ese momento. Bueno, logramos que esta enfermedad fuera, el año 2010, fuera GES. Y previo a eso participamos, parte del equipo que trabaja en la Liga del Parkinson, en la guía clínica del 2010. Después hubo una revisión que se hizo el 2016 y después de médico quirúrgico el 2017. Paralelo a eso, como en la formación de neurólogos que no se especializaban en el área, los neurólogos de ese momento que trabajaban liderados por el Pablo, y no me acuerdo en este momento, que es de la Universidad de Chile, no me acuerdo Venegas. Pablo Venegas. Venegas, sí. Pablo Venegas se logra, a los becados de neurología de ese momento se logra traer, y una gestión de la directiva de ese momento, de la Sociedad de Trastorno de Movimiento, 2 especialistas de manera gratuita, durante 3 días capacitaron a los neurólogos y médicos de la atención primaria que quisieran participar. Fue un éxito bastante, fueron 90 los profesionales que participaron, y se los capacitó porque la verdad que todavía sobre el Parkinson había
muchas cosas de la clínica que no se conocían y que los especialistas sí las manejaban. ¿Sí? Como les dije, esto logramos entrar al GES, entonces nos dimos cuenta que era importante la atención centrada en la persona y nosotros comenzamos el año 2013 con la atención del equipo multidisciplinario, tratamos que sea transdisciplinario, donde nuestros usuarios haya una conversación entre el equipo para dar la mejor solución, como les dijera, la mejor eh, intervención posible para esa persona en particular. Los usuarios de la liga conocen que los pasamos evaluando más o menos cada 3 meses, constantemente, porque vamos al punto que cada uno tiene de déficit. Y como muy bien escuché a la doctora hablar de la importancia de la fuerza y todo eso, nosotros en ese sentido tenemos un sistema. De partida, nada se corrige sobre algo chueco. Tratamos que la persona genere la mejor postura, porque una buena postura va de alguna manera a mejorar el tono muscular, y porque yo, si tengo una mala postura y estoy enseñando marcha, estoy enseñando una marcha viciada, es decir, donde la persona sigue persiguiendo su centro de gravedad, va con la cabeza hacia adelante. Claro. Entonces, todo eso nosotros lo trabajamos antes de trabajar la fuerza, antes de trabajar el balance. Una vez que lo tenemos, no digo que los enderezamos a todos correctamente, pero la mejor postura para esa persona en particular. Una vez que logramos esa buena postura, todos los otros, como por añadidura, van mejorando su calidad de vida en la marcha. De hecho, están cordialmente invitados este jueves y el lunes próximo. En 2 horarios tenemos talleres de caídas para los que deseen participar, es sin costo. Nosotros siempre estamos preocupados de que en general todas las personas con Parkinson tengan, ojalá, la mejor atención posible. Pero nosotros tenemos un grave problema, el financiamiento. Cuando nosotros logramos el GES, entre comillas, ya el servicio de salud como que ya no nos pesca en ninguna ventaja o cosa que nosotros solicitemos en beneficio de nuestros usuarios. Entonces ahí es la tarea titánica que hace la Liga por tratar de conseguir recursos, y lamentablemente conseguíamos con fondos de Senama, fondos de Senadis, pero ¿qué pasó? Con este asunto que se chacreó con el asunto de las fundaciones, mal llamadas fundaciones que apoyaban a las personas, todos esos aportes que iban que podíamos nosotros optar ya no están. De hecho, lo único que está para personas mayores, que en este momento es una propuesta de Senama que hay, pero usted puede solamente 1.100.000 postular como institución o como grupo de personas. Entonces nosotros ahí recurrimos a lo que tradicionalmente se conoce, rifas, bingo, donaciones de algunas empresas, lo que es muy difícil, sumamente difícil, porque la mayoría de las empresas ya están, como les dijera, comprometidas con otras instituciones que normalmente son de educación. Entonces, nuestra liga, a pesar de todo, tratamos de mantener una pelea como de David contra Goliat, en el sentido que el costo de la rehabilitación, todos sabemos que es carísimo. Y la verdad que sería una pena que esto desaparezca por financiamiento, porque los equipos que trabajamos allí tenemos la especialidad, o sea, la especialización, y tenemos la experiencia, que en el Parkinson el manejar la experiencia es gravitante, tanto de todo el equipo, y un buen diagnóstico tiene que ver con la experiencia del equipo que lo evalúa. Entonces, eso a grandes rasgos. Bueno, y ahora la tarea titánica nuestra es tratar de evitar que las personas pierdan funcionalidad, porque nuestra meta es que las personas se mantengan insertas en sus familias y no que lleguen a los hogares de larga estadía. Porque no hay suficiente oferta de hogares de larga estadía, y además está decirle, y María José y las personas que trabajan en Opción Mayor conocen que el mejor lugar para cualquier persona es su propia casa. Y segundo, es que también en la medida que se mantengan más funcionales, no van a depender tanto de tantos cuidados, quizás a lo mejor supervisados, pero no de cuidados de personas con dependencia severa.
Entonces es muy importante que las personas que padecen la enfermedad comiencen cuanto antes para prevenir caídas. Recuerden que una caída produce una serie de trastornos de partida de lesiones, pero las lesiones a veces son menos complejas que el miedo y que va haciendo que la persona se vaya cada vez limitando más, poniéndose barreras para poder desarrollar una vida con más plenitud. Entonces, bueno, a grandes rasgos eso es lo que hacemos y nuestro norte hoy día es el autocuidado que tenemos que tener todo, porque además está decir que nuestra población se envejece con Parkinson o sin Parkinson. Y en segundo lugar, es que las personas con Parkinson siguen aumentando porque nuestra población se sigue envejeciendo y tenemos el gran factor que, que, que complejiza esto, que cada vez hay menos personas que nos cuiden y menos oferta de lugares adecuados para cuando uno llegue a una dependencia severa. Sí, esa es una gran realidad y la verdad que la idea es apostar a no llegar a necesitar y a tener esa dependencia severa que requiera tantos cuidados, ¿cierto? Muchas Así es. gracias, Isabel. Y en este contexto del envejecimiento y que por ende se aumenta la prevalencia de enfermedades de este tipo, ¿cuáles, Tere, serían los síntomas de alerta o en el fondo pensando en cuándo tengo que consultar? Siempre que hay un temblor de extremidades, pienso en Parkinson. En qué nos enfocamos ahí? Bueno, en general, del punto de vista de los síntomas, la enfermedad de Parkinson lo que debiese estar sí o sí es la lentitud. ¿Ya? ¿Cómo se ve esta lentitud? Porque uno habla de bradicinesia, desde el punto de vista técnico, puede verse en dificultad, por ejemplo, para abotonarse, amarrarse los cordones, manipular cosas finamente, antes que en la marcha. Ya la marcha, bueno, hay algunas alteraciones que son precoces, pero no siempre son tan llamativas. A veces también que la expresión facial cambia, ya se habla como una cara como de máscara o de póker. Ya dentro de la lentitud podríamos ver eso. Puede o no estar presente el temblor. Siempre se piensa en Parkinson cuando alguien tiembla, pero hay tipos de Parkinson en los cuales no hay temblor. Ahora, si está presente es un temblor que es de reposo, es un temblor que ocurre cuando yo estoy pensando en otra cosa, no cuando estoy haciendo cosas con las manos, ¿ya? El temblor se manifiesta en reposo y mayor cuando estoy distraído. ¿Ya? Además puede aparecer rigidez y que eso muchas veces cuando uno la examina la encuentra, pero la persona se queja de dolor en un hombro o en una cadera, ¿ya? Y eso puede ser por el aumento del tono, están más rígidas ahí la musculatura. Y la verdad es que muchas veces nos llegan pacientes derivados de traumatología por esto, no es tan raro que ocurra eso, ¿ya? Porque esa es la queja. La alteración del equilibrio, afortunadamente, en la enfermedad Parkinson idiopática es más posterior, ¿ya? Hay otras enfermedades donde puede haber caídas más precozmente, pero eso no es propio del Parkinson. Ahora bien, estos son los síntomas del movimiento, que es lo que llama más la atención. Pero antes de que aparezca este parkinsonismo, ¿cierto? Que este cuadro con trastorno del movimiento, puede haber otros síntomas. Que son Antes los que aparezca síntomas, como lo clásico. claro, que son síntomas premotores, ¿ya? Dentro de esto es súper importante los trastornos del ánimo. No necesariamente una depresión establecida que puede estar, pero puede haber síntomas depresivos, síntomas ansiosos, puede haber trastornos autonómicos Vinagre muy blanco, creo. frecuentemente, constipación, estreñimiento, puede aparecer nicturia, que es esto de orinar muchas veces en la noche. Quiero aclarar que el que esté presente no significa que no vaya a tener Parkinson, porque el estreñimiento es muy frecuente en la población general, en personas que tienen problemas a la próstata, también orinan más en la noche. Pero cuando vamos sumando cosas, podemos empezar a tener algunos signos de alerta. También puede haber alteraciones del sueño, ¿ya? Insomnio o que haya mucha somnolencia en el día. Y de las alteraciones del sueño, una que nos orienta más a que pudiese haber una enfermedad de Parkinson es el trastorno conductual del sueño REM. Esto pasa que cuando las personas tienen este sueño que es onírico, donde uno sueña, normalmente solo se mueven los ojos de manera rápida, pero el resto del cuerpo no se mueve, está desconectado, por así decirlo. Bueno,
En algunas condiciones, más frecuente en Parkinson que en población general, se produce una alteración de esta desconexión y la persona actúa a los sueños. Por ejemplo, puede hacer como que está tejiendo, o jugando a la pelota, o da un combo de boxeador. Muchas veces de acuerdo a quién es la persona, qué es lo que hace durante el sueño. Este trastorno conductual del sueño REM se ve más frecuentemente en personas con Parkinson que en población general. No significa que si alguien lo tiene, porque muchas veces llegan hijos de pacientes y que ya lo tienen porque es algo que antecede los síntomas motores, uno puede hacer diagnóstico con eso. Pero cuando ya tenemos la alteración del movimiento, si tenemos estos otros síntomas, por supuesto que apoyan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson versus otra enfermedad. Ya, lo ideal es que apenas pesquisemos algún trastorno, lentitud, rigidez, temblor, consultemos precozmente, no esperar a que haya algo más manifiesto, trastorno del equilibrio, caídas, porque ahí estamos llegando más tarde y el tratamiento integral nos ayuda, como bien decía Isabel, a tener una mejor calidad de vida y autonomía en el largo plazo. ¿Ya? Entonces la idea es consultar precozmente. Quien tenga el síntoma, hay un porcentaje de personas que tienen familiares con enfermedad de Parkinson, pero hay muchas personas que no. Entonces, y personas que tienen familiares que no desarrollan la enfermedad, no es una herencia directa. Por lo tanto, cuando hay sospecha, consultar precozmente, no confiarse y de nuevo tratar de tener un enfoque preventivo en quienes no tienen aún síntomas, ¿ya? Yo creo que eso es algo que me gustaría mucho comunicar. Cómo cuidamos nuestro cerebro antes de, cuando sospechamos la enfermedad para consultar a tiempo y cómo la manejamos desde esta visión, como me encanta lo que hablaba Isabel, centrado en la persona, ¿ya? No hay recetas de cocina, ¿ya? No son ejercicios idénticos para todo, va a depender de muchas cosas, su patrón de movimiento, de su historia, sus intereses, ¿ya? Siempre si trabajamos a través de los intereses de las personas, el efecto va a verse magnificado. Entonces, esos tres conceptos me gustaría recalcar. ¿Qué podemos hacer para prevenir? ¿Cuándo sospechamos para consultar precozmente? No solo desde lo motor, sino que también desde estos otros síntomas que no son del movimiento, que afectan mucho la calidad de vida. Y cómo trabajamos con las personas con Parkinson y su familia desde este enfoque integral. Buenísima, muchas gracias, Tere. Quiero recordarles a nuestra audiencia que este conversatorio está siendo organizado por Opción Mayor y que estamos enfocados en el bienestar de las personas mayores y entregar información para que puedan mejorar, ¿cierto? Y tomar las mejores decisiones, ¿ya? Este conversatorio está siendo grabado, así que para quienes no tuvieron la oportunidad por distintos motivos de participar ahora, pueden después verlo en nuestro canal de YouTube, que también los invitamos a suscribirse. Y lo mismo con nuestro Instagram, @opción mayor. Y los invitamos a revisar también en nuestra página web www.opcionmayor.com una nota elaborada también por una neuróloga en donde se describen en términos muy generales también bajo el concepto de hablemos de Parkinson. ¿Ya? Como para quienes quieran después leer la información, también ahí María José dejó el link en el chat de el Zoom. Tere, para continuar un poquito más, nos queda una duda. Hay algunos tratamientos, ¿cierto? En el Parkinson estábamos hablando, tratamiento no farmacológico como de verdad uno de los primeros pilares, muy fundamental. Luego vienen los fármacos que tienen como objetivo principal, ¿cierto? Dentro de todo es controlar los síntomas. Y por último, ha habido, digamos, fuertemente este último tiempo mención de la neurocirugía en el Parkinson, ¿ya? Y cada vez se está hablando más de esto. En el fondo, el Parkinson se opera. ¿Nos podrías un poco contar de qué se trata esto? Y también en el detalle en cuanto a la efectividad de esto, ¿es para todos? Si nos puedes, por favor, contar. Bueno, la verdad es que es una súper buena pregunta, es algo que sale frecuentemente en las consultas de los pacientes. La verdad es que ningún tratamiento es para todos, ¿ya? Eso es algo que quisiera recalcar, salvo el estilo de vida, probablemente eso es adaptado a cada persona. La cirugía de Parkinson tiene un nicho, hay distintos tipos de cirugía, ¿ya?
Esto partió históricamente con cirugías lesionales que se hacían por neurocirugía en ciertos núcleos específicos que tienen relación con el trastorno del movimiento. Hoy en día la cirugía lesional se hace principalmente a través de ultrasonido en ciertos núcleos también y que tiene un mayor rol cuando los síntomas son bien asimétricos. No lo mencioné antes, me olvidé, pero en Parkinson desde el debut los síntomas parten en un lado del cuerpo y después están a ambos lados, pero siempre son asimétricos, ¿ya? Bueno, cuando esta asimetría es muy manifiesta, eventualmente una cirugía lesional pudiese tener mayor indicación. Lo que hoy en día está más recomendado es la inserción de dispositivos que son de estimulación cerebral profunda, eh, que se pueden poner uni o bilateral en estos núcleos y que nos ayudan principalmente con las fluctuaciones motoras. La enfermedad de Parkinson cuando inicia puede tener estos síntomas, más adelante puede haber alteraciones del equilibrio, ¿cierto? Mayor riesgo de caída, pero hay un momento en que la persona el efecto de los medicamentos ya no es constante. Inicialmente uno, salvo que utilice medicamentos de liberación prolongada, ocupa 3 veces al día los medicamentos, pero en la medida que pasa el tiempo y que tenemos menos neuronas que producen la dopamina, que es esta sustancia que falta en Parkinson, nos hacemos más dependientes de los fármacos y por lo tanto la frecuencia, las dosis tiene que aumentar y empezamos a ver fluctuaciones. Ya, lo explico un poco porque ahí viene el interés en la cirugía. Y estas fluctuaciones tienen que ver con que hay respuestas on, es como que se prende la persona, responde desde el punto de vista del movimiento a los medicamentos, alternados con periodos de off, en el cual el medicamento no alcanza a llegar a la siguiente toma. Entonces aparecen todos estos síntomas de lentitud, ¿cierto? Puede aparecer temblor si es un Parkinson tremórico, y además pueden aparecer síntomas no motores como angustia, ¿ya? En el contexto de que falta la dopamina porque no alcanzó a durar entre una dosis y otra. Y además podemos tener un exceso de dopamina, ¿ya? Por estos receptores que están súper sensibles, que se manifiesta como un trastorno del movimiento contrario, que son las disquinesias, ¿ya? Que es como un bailoteo así, ¿ya? En Corea, en personas que toman levodopa y que tienen estas fluctuaciones. Entonces, en el contexto de las fluctuaciones, personas que requieren medicación muy seguido y que responden a la levodopa, que esto es súper importante, tienen que responder a la levodopa, pudiese eventualmente plantearse una cirugía de una estimulación cerebral profunda. Súper importante, tiene que descartarse que haya deterioro cognitivo, ¿ya? Cuando hay deterioro cognitivo, este tratamiento en particular, ¿cierto? No es tan beneficioso y pudiese tener algunos riesgos. Y además tiene que hacerse una evaluación del punto de vista emocional muy prolija, ¿ya? O sea, la persona tiene que estar estable desde el punto de vista emocional y psiquiátrico. Entonces, teniendo estos 3 como hitos, pudiese eventualmente plantearse. Dependiendo del sitio también, bueno, muchas veces se prefiere este tipo de cirugías en personas más jóvenes, ¿ya? Hay ciertos, digamos, lugares, siempre lo de la edad se va moviendo, nosotros lo vemos inicialmente, por ejemplo, en ACV, que es súper prevalente, no se trombolizaba después de los 80, y ahora sí se evalúa caso a caso, pero también es un factor que se evalúa, ¿ya? En personas más jóvenes es más proclive a operar, ¿ya? Eso desde el punto de vista como la indicación general, obviamente esto se evalúa caso a caso, Claro. y es súper importante también comentarles que no son terapias que estén tan asequibles, hay centros que disponen de esto. En Santiago, por ejemplo, hay un centro de referencia que es la parte pública de San Borja Riarán. Hay en otros hospitales regionales, nosotros en Temuco todavía no tenemos cirugía para Parkinson en la red pública y nuestros pacientes se han derivado al San Borja o se han atendido en clínicas privadas, ¿ya? Entonces Entiendo el que acceso también, en la sí, parte privada acá en Temuco tampoco. tampoco, no. Entonces la verdad es que el acceso todavía es limitado, ¿ya? Ujú. Independiente de eso, de nuevo, la indicación no es para todos, ¿ya? Porque a veces está esta ilusión de que se mejora el Parkinson con cirugía. Y el Parkinson Claro. es una enfermedad que es neurodegenerativa, o sea, es crónica, siempre va a estar, operado o no. Ya personas operadas igual siguen tomando medicamentos, menos que antes, pero siguen con eso y sí o sí tienen que seguir con rehabilitación, porque en general el efecto sobre los trastornos de la marcha, el equilibrio,
de los dispositivos no son absolutos, o sea, no vamos a tener un efecto importante. De hecho, en cirugía lesional no tiene ningún efecto en eso, ¿ya? Entonces, es súper importante entender que la cirugía no es curativa. En algunas personas tiene efectos positivos sobre las fluctuaciones, pero solo en ese grupo en particular, ¿ya? Porque como cualquier cirugía tiene algunos riesgos. O sea, no es curativa, no es para todos y tampoco es la panacea en cuanto a que yo me tenga que pensar que dejo de usar otros fármacos y como que Exacto. retomara, digamos, una vida muy anterior en el contexto de los medicamentos, la rehabilitación. O sea, es un tratamiento complementario Exacto. para seguir potenciando las otras terapias finalmente. Exacto. Correcto. Muchas gracias, Ter. Y la última pregunta en relación a eso, esto evidentemente no está cubierto por GES, ¿cierto? Por el GES de No. Parkinson. Ya, eso es importante igual en el fondo saberlo. Y Muchas eso es gracias. importante porque del punto de vista del GES, en realidad son garantías explícitas en salud, por lo tanto tienen que ser garantías que puedan sostenerse en el tiempo y que sean universales. Indudablemente la cirugía del Parkinson requiere de profesionales capacitados, algunas implementaciones técnicas y dispositivos de alto costo, entonces yo creo que mientras no haya los medios para poder sustentar eso a nivel de manera universal, veo poco probable que ingrese, al menos al GES. Quizás Ricarte Soto en algún momento Claro, pueda. buenísima. Muchas gracias, Tere, por tu clara explicación. Isabel, quería, ahora, claro, justo te voy a eso. Tenía la duda en relación a esto. ¿Cuántas, en general, las personas cuando se acercan a la liga, primero, es solo llegar e ir? En el fondo, hola, tengo Parkinson o mi familiar tiene Parkinson. ¿Cómo es el proceso en el fondo de acercamiento por un lado? Y habitualmente, cuando llegan a la liga, ¿qué es lo que buscan? Mira, la liga está abierta para todos. Tenemos 4 principios bioéticos y uno de ellos es justicia para todos iguales. Nosotros tenemos gente de Fuerzas Armadas, gente de ISAPRE, gente de FONASA. Nosotros los acogemos a todos. Se tienen que hacer socios, en primer lugar. ¿M? Y hay dos maneras de hacerse socio, una a través de la web y la otra manera es que concurran personalmente. Y una vez que se hacen socios, nosotros los evaluamos integralmente. ¿Mm? De hecho, nosotros tenemos nuestra propia pauta que la validamos de funcionalidad. Para personas con Parkinson está validada desde el año 2011. Por supuesto, vemos la parte cognitiva y hacemos a todos los que ingresan una encuesta de calidad de vida, porque ¿cómo medimos si lo estamos haciendo bien o mal? A través de esa encuesta que no está validada, es la única pauta que no está validada para nuestro país, o sea, para el pueblo chileno, que es la PDQ 8, porque la PDQ 39 es muy larga, esa sí está validada, pero el problema está que las personas cuando van en la pregunta número 12 ya se aburrieron. Y uno de los problemas que tienen las personas de Parkinson es la falta de concentración o la ansiedad. Entonces la PDQ 8 nos viene como anillo al dedo. Está traducida por el autor al idioma castellano, pero no para nuestra población. Pero nos da un muy buen indicador de que si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Mm? Y como le digo, esa es la manera de, de, de ingresar y ellos pagan un aporte social que lo fijan ellos mismos y 25.000 pesos mensuales y reciben 2 sesiones de kinesiología a la semana. Reciben fonoaudiología y terapia ocupacional una vez por semana y cada 15 días psicología. De verdad, eso está financiado por la liga, porque de otra manera no pudiese ser. El aporte de los socios es más que nada un aporte de dignidad. Ahora ustedes dicen, ¿de dónde están sacando plata? Bueno, de lo que yo les comentaba, de lo difícil que es, pero la liga, producto del estallido social y de la pandemia, tuvimos que vender una sede. Y Ah, eso es lo que nos estamos comiendo a la espera de que ojalá surja algo importante, porque el directorio tomó una opción que fue bien valiente. ¿Ah? Nosotros por estatuto, si desaparece la liga, las propiedades que teníamos, que son dos, pasaban a la Municipalidad de Santiago. Entonces el directorio se la jugó, dijo, bueno, nos quedamos con una sede que está con todas las de la ley para, como te dijera, cumple con todas las normas de seguridad para atender este tipo de personas. Y
a tratar de dar lo que más se pueda hasta que ya no surja, ojalá, una política pública. Y respecto a la ley Ricarte Soto, nosotros peleamos la ley Ricarte Soto 2, segunda, tercera y cuarta, y la verdad que es tanta la cantidad de enfermedades raras y cosas que después desistimos de seguir porque de alguna manera el GES, aunque no es lo más maravilloso que hay en cuanto a cubrir todos los medicamentos, sí les permite un basal, aquí la doctora puede decir, un basal que a las personas les permite mantener una funcionalidad adecuada. Entonces dejamos de estar porque significa mucho, hacer mucho lobby, enviar muchas reuniones, mucho trabajo y un desgaste de los profesionales que allí están. Cuando nosotros hemos participado en políticas públicas, y la COTE nos puede decir porque lleva un tiempo trabajo en el MinSal, lo hacemos de manera gratuita. Nadie nos paga. Y tenemos que llevar los trabajos, las últimas publicaciones, porque hay un método que es absolutamente, no es que a mí me parece, sino que todo va, como le dijera, con un rigor científico adecuado. Entonces, de verdad, para no desgastarnos tanto, nosotros desistimos. Y como muy bien decía Teresita, que el DBS es para un grupo exclusivo de personas, además de alto costo, y además, aparte de lo que ella dijo, la persona, aparte de no tener deterioro cognitivo, de que la levodopa no esté haciendo el efecto esperado, que sea joven, hay otro problema gigante que nosotros lo vivimos con nuestros pacientes. El entorno, tienen que tener un muy buen nivel de cuidados, un entorno muy, como le dijera, muy protector en una primera etapa, porque al paciente con Parkinson tiene mucha ansiedad, y a pesar de que se les explica de que solamente una parte nomás de su enfermedad algún síntoma va a mejorar y que no es todo, a veces la ansiedad los hace tener decisiones erráticas, bastante severas si no tiene un buen soporte familiar. Y por eso el trabajo con los cuidadores es fundamental, sobre todo con el entorno. Claro, mayor frustración en el fondo, por eso explicábamos y hacíamos énfasis en las expectativas en relación a las terapias y tratamientos. Muchas gracias, Claro. Isabel. María José, ¿nos puedes contar, por favor, si hay preguntas en el chat? Sí, tenemos una pregunta en el chat que la hace María Elena Archa y dice, ¿es verdad que la proteína nociva se origina en el intestino? Bueno, un poco desde esta teoría de que la enfermedad tiene síntomas premotores, ¿cierto? Parte con síntomas intestinales o con hiposmia, la pérdida del olfato, alteración del olfato, que son áreas más alejadas del centro del cerebro, ¿cierto? Se han hecho estudios que relacionan la microbiota con la frecuencia de aparición de enfermedad de Parkinson. No es algo que sea para todos, la verdad es que histopatológicamente más o menos la mitad de las personas tienen esta progresión que va desde intestino hacia cerebro en cuanto a los síntomas, ¿ya? Pero se ha relacionado una alteración, una disbiosis, una alteración de la microbiota con un posible mayor riesgo de tener enfermedad de Parkinson. Ya, yo soy bien como en estas enfermedades no creo que tengamos todavía todo tan claro, pero la verdad es que tiene mucha lógica entender que comer mejor, cuidar mejor nuestro intestino, debiese tener un impacto en nuestra salud cerebral. Ya no solo en Parkinson, en todas las enfermedades neurodegenerativas, porque es nuestra barrera. Y un intestino permeable que deja pasar sustancias porque no está bien protegido, en este caso con bacterias anómalas y no las bacterias que normalmente deberían proteger la cubierta del intestino, indudablemente favorecerían la inflamación, y sabemos que la neuroinflamación es un factor relevante en el inicio, la etiopatogenia, ¿cierto?, de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, hay información, sí, de que la disbiosis podría tener relación. Es difícil decir así 100%, probablemente en un subgrupo tenga más relevancia que en otro, pero creo que aunque sea información todavía más preliminar, es importante cuidar nuestro intestino. O sea, mal no nos va a hacer en ningún caso. ¿Y cómo? Bueno, una alimentación saludable con muchos prebióticos, ¿cierto? Que son lo que comen las bacterias positivas, y probióticos naturales. Hay hartos. Hoy día fui a una charla, entre paréntesis,
que se organizó porque hay otra pregunta ahí que hablaban de un centro Parkinson en Temuco, la agrupación Temuco Parkinson, ya que tiene harta trayectoria acá en la región, 12 años ya de trayectoria autoconvocada de personas que viven con Parkinson, sus familias y amigos. Y ahí se hablaba un poco de esto, ya la importancia de la salud intestinal y de cómo hay probióticos naturales, que me gustó mucho eso, kéfir, yogur, que el yogur de pajaritos habitualmente, kombucha y otros que podrían favorecer de manera natural nuestra salud intestinal y de ese modo impactar también en personas para prevenir y también con Parkinson ya establecida. Buenísima, muchísimas gracias. La verdad que estamos a 3 minutos de terminar nuestro conversatorio. Ha sido una instancia súper enriquecedora. El Parkinson es una enfermedad, ¿cierto?, que tiene un alto impacto por sobre todo nuestra calidad de vida. Entonces, el abordaje integral se hace finalmente la base de cualquier terapia o intervención que queramos realizar. O sea, cada pilar por sí solo no nos va a dar un tratamiento efectivo finalmente en el contexto que estamos en una enfermedad neurodegenerativa que no tiene tratamiento y que, así tal cual como la demencia, tenemos que abordarla como una enfermedad crónica. Ahí le respondí en el chat a María Elena Archa, que nos preguntaba en relación a Temuco, y ahí le mencioné la agrupación Temuco Parkinson, ¿ya? Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos mucho a nuestras dos participantes, ¿cierto? La doctora Teresa Castillo, neuróloga del Hospital Hernán Enríquez Aravena y docente de la Universidad de la Frontera, y a Isabel Cornejo, directora ejecutiva de la Liga Chilena contra el Parkinson. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos y a toda nuestra audiencia, y les recordamos que esto queda grabado para que puedan compartirlo después y revisarlo si quieren, si les quedó alguna duda en particular, ¿ya? Ahí la última respuesta aquí, don Hugo Grandón, que nos menciona hasta qué edad es aconsejable la intervención quirúrgica. La edad nunca es criterio para nada, eso se lo puedo responder como geriatra, hay que individualizar y de por sí no es para todos los pacientes con Parkinson, como ya mencionó Isabel y Teresa, ¿ya? Así que muchísimas gracias y damos por terminado nuestro conversatorio. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí.